Señor, esta tarde te clamamos como siempre la fuerza del Espíritu Santo, que esa presencia divina, que ese Señor que es dador de vida, esté con nosotros y en nosotros. Y esta tarde se pose en la vida de Jorge para que sea Él ese instrumento, Señor. ¿Qué necesitas tú para transmitir tu palabra? Mi Dios, llénalo de tu presencia, llénalo de tu Santo Espíritu. Bendícelo, levántalo, fortalécelo, anímalo como siempre lo haces, mi Señor, como hijo escogido tuyo y llamado por nombre y amado y atraído por ti con lazos de amor. Gracias, mi Dios. Quedamos en espera de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos sean todos a este momento de alabanza, de adoración, de oración y también de reflexión de la palabra de Dios. Damos gracias a Dios por cada una de sus vidas y vamos a entrar entonces a lo que hoy el Señor nos quiere decir. Hace 8 días tocábamos el tema bienaventurado, feliz, dichoso, el que lee, el que escucha y también el que pone en práctica la palabra de Dios. Pues hoy también hemos puesto acá, pues con una velita, pues una versión de la Sagrada Escritura, porque en realidad es nuestro sustento y nosotros como cristianos creemos que la Biblia es palabra de Dios. Así que vamos a meditar esta tarde en lo que dice el libro, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 4, versículo 12 y 13 para ser exactos. Carta a los Hebreos, capítulo 4, versículos 12 y 13. La palabra de Dios dice así: en efecto, la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo, y penetra hasta donde se dividen el alma y el espíritu, los huesos y los tuétanos, haciendo un discernimiento de los deseos y los pensamientos más íntimos. No hay criatura a la que su luz no pueda penetrar. Todo queda desnudo y al descubierto a los ojos de aquel al que rendiremos cuentas, Cristo nuestro sumo sacerdote. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien. Debemos ser claros de que este no es un curso bíblico. Y aprovechando, y valga también la propaganda, porque vale hacerlo, porque es iglesia, somos iglesia. En Emaús Radio, todas las tardes, a las 5 de la tarde, ¿es verdad? A las 5 de la tarde, el padre Carlos Lara está impartiendo un curso bíblico. Precioso, precioso. Y entonces, se lo decía una hermana, hay que aprovecharlo porque es gratis. Nosotros sí pagamos unos cuantos dólares por ese curso bíblico. Entonces es de aprovecharlo. Lo que nosotros tratamos de transmitirles a ustedes es la importancia que para nosotros como cristianos tiene la Sagrada Escritura. Entonces, dice así: en efecto, la palabra de Dios es viva y eficaz. Vamos a quedarnos con estos dos conceptos, con estas dos ideas. Imagínense ustedes, más o menos a principios del siglo XVI surge la primera Biblia, más o menos. Y entonces, de ese tiempo para acá, pues ha llegado hacia nosotros
lo que Dios quiere de nosotros, lo que representamos, cómo Dios se da a conocer, Dios se revela, o sea, se da a conocer. Dios viene a tener ese contacto con nosotros, a querer hablarnos a nuestro corazón. Entonces, acá podemos notar de que todo lo que Jesús dijo en aquel entonces, lo que la iglesia ha ido transmitiendo durante todo este tiempo, es fresco. Ese es uno de los misterios tan hermosos que tiene la Biblia. Usted puede leer cualquier otro tratado, cualquier otro libro, y hay que estarse actualizando, porque el conocimiento pues va avanzando y se va actualizando. Recuerdo cuando yo me estaba preparando para consejero matrimonial, ¿verdad? O sea, según yo estaba, pero ya con los últimos conocimientos. Y cuando ahora que Patti está pues estudiando psicología familiar, me doy cuenta cómo el conocimiento ha ido avanzando y hay que estarse actualizando. La palabra no. La palabra de Dios es fresca, es viva. Es viva. O sea, Dios le habla de igual manera a las generaciones de aquellos entonces, a la nuestra, y le seguirá hablando de la misma manera, porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Debemos tener claro de que es Dios mismo el que habla y que inspiró a los escritores sagrados, pues para que su voluntad, su deseo, pues quedara plasmado, ¿verdad? En los papiros de aquel entonces, y ahora pues a través del papel, y por qué no ahora a través de los medios electrónicos. Entonces, Dios, que es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, nos habla a nuestro corazón siempre. O sea, el plan de Dios para la humanidad es el mismo. El amor de Dios para la humanidad es el mismo. Entonces, por eso la palabra de Dios es viva y también es eficaz. Eso significa de que funciona. Son innumerables los testimonios que hay de personas que después de haber escuchado el mensaje, provocó en ellos un cambio de vida. El rendirse a los pies del Señor y empezar a enderezar sus pasos, a iniciar ese camino de conversión. Son innumerables. Pero me gustaría hablar de uno, solo de uno, que es uno de esos testimonios que a mí me dejaron con la boca abierta. Hará más o menos, unos 25 años, 26 años, fui invitado a una comunidad a tocar un tema relacionado a la conversión. Estábamos en Cuaresma. Y pues terminada ya la reflexión, les decía, bueno hermanos, si todo aquel que haya, que sienta que ha sido tocado por la palabra, pues le invito a que pase ahí al sagrario, que doble sus rodillas, pues que le rinda su vida a Dios y que de hoy en adelante pues sea un caminar diferente. Bueno, efectivamente pasaron algunos hermanos, pues ahí frente al Santísimo, pues e hicimos una oración. Pero cuando estábamos tomando cafecito, se acerca una hermana y me dice, hermano Jorge, quiero hablar contigo. A ver, dime, a ver, ¿qué dice tu corazón? Pues el día de hoy, la palabra, no fui yo, la palabra me habló el día de hoy y me dijo que lo que estaba haciendo era malo. Entonces, de su anillo, se quitó pues un anillo de oro
¿con qué piedra era? ¿Te acordás? Era una circonia. Una circonia. Bueno, está bien. Su mano se quitó la... Pues, pero se quitó ese anillo. Y me dijo, mira, te lo quiero regalar. Te lo quiero regalar pues, para que tú lo vendas o lo rifes y así pues que tengas algunos fondos para tu ministerio. Porque ese anillo me lo regaló mi amante. Y hoy, la palabra de Dios me ha dicho de que debo romper con el adulterio. Y hoy he tomado la decisión. Hasta aquí llegué. Mi vida de hoy en adelante será para el Señor. Miren, yo no pude decir absolutamente nada. Me quedé mudo. Unos 10, 12 años después, volví a ver a la hermana y le pregunté, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Me siento muy feliz desde aquel día. Día que no se me olvidará. Hoy estoy sirviendo en mi parroquia, soy catequista y hoy mi vida la he entregado por entero al Señor. Imagínense ustedes cómo la palabra de Dios es viva y eficaz. Cómo el Señor habla al oído de San Agustín y le dice, toma y lee. Y a través de la carta a los romanos, él tuvo ese encuentro personal con el Señor y después de ser Agustín, se convierte en obispo de Hipona y ahora es doctor de la iglesia. Y así como le habló a San Agustín en aquellos entonces, le habló a esta hermana nuestra y la bendecimos en el nombre del Señor. No sabemos ya en dónde pueda estar, ya no la volvimos a ver. Igual nosotros, nuestra vida fue impactada. A ustedes les hemos compartido parte de nuestro testimonio, de cómo Dios, con ese poder que tiene la palabra, pues ha sido capaz de transformar nuestras vidas. Por eso dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Dice, más penetrante que espada de doble filo. Acá el apóstol, no sabemos exactamente quién es el autor de la carta a los hebreos, aunque pues algunos se lo atribuyen a Pablo, pero el autor utiliza como ejemplo la espada romana, la gladius, la espada gladius. Esa tenía un doble filo, que si no hería en la entrada, hería en la salida. Entonces por eso le llama de doble filo. Así también tenía filo en los dos extremos, ¿verdad? Entonces dice que es más penetrante que espada de doble filo y penetra hasta donde se divide el alma y el espíritu. A través de la palabra de Dios es donde nosotros, cuando la escuchamos, cuando la meditamos o la leemos con fe, se pone en evidencia lo que el espíritu quiere, pero que a veces nuestra alma pues también le apetece, y a veces por eso dice que va a decir San Pablo que la carne está en contra del espíritu y el espíritu está en contra de lo que quiere la carne. Entonces ese es el impacto, ese es el poder que tiene la palabra, que pone en evidencia. Por eso también vale la pena decirlo. Hay personas que solo desean escuchar mensajes que estimulen sus emociones. O sea, esa parte, claro, es buena, porque, digamos, Dios te ama, tú eres importante para Dios, yo estaré contigo. Las 365 veces que aparece en la Biblia el yo estaré contigo, no temas. O sea, dice uno, ay, qué rico, pero cuando realmente el tema va dirigido a una conversión
que viene a decirnos, ahí sí que en buen guatemalteco, ¿de qué pata estamos cojeando? Ahí sí ya no. Nuestras verdades, algo así. Nuestras verdades. Nuestras verdades. Y por lo menos nosotros dos en eso nos hemos caracterizado. Aquí muy entre nos, por eso tal vez no tenemos muchos fans. Porque a nosotros nos gusta formar, nos gusta que quien escucha la palabra de Dios pueda conocer su realidad y de ahí tomar una decisión de seguir el camino de Dios o continuar en el sistema de vida que tiene, ¿sí? Entonces, dice que también la palabra hace un discernimiento de los deseos y los pensamientos más íntimos. Dice que no hay criatura a la que su luz no pueda penetrar. Dice que todo queda al desnudo. ¡Wow! Hay un refrán popular que dice que del cielo a la tierra no hay nada oculto, que la mentira perdura mientras la verdad no llega. El Salmo 139 lo dice, es uno también de mis salmos favoritos. O sea, Señor, tú me escudriñas y conoces. Tú sabes muy bien cuándo me acuesto y cuándo me levanto. No ha salido la palabra de mi boca, sin embargo tú ya la conoces. Aunque me esconda en el más oscuro de los valles, tu ojo me ve. Esto es lo que a muchas personas no les gusta oír. Que todo, después de escuchar la palabra de Dios, todo queda en evidencia. No hay nada que pueda estar oculto. La palabra funciona. Ay, me recuerdo aquella noche, aquella bendita noche. Si yo solo, como dice Ricardo Arjona en una de sus canciones románticas, solo iba por un café, pero te vi. Yo solo iba acompañando a mi mamá. Ella se fue hasta adelante y ahí estaba alabando, levantando sus manos, aplaudiendo, hasta danzando estaba mi mamá y yo me quedé hasta atrás con cara de champurrada, hermanos. Y cuando comienza el hermano Jorge Guerra, que Dios lo tenga en su santa gloria, comienza a predicar, sentía que todo me lo estaba diciendo a mí. Primero me puse como la gran diabla, pero después empecé a notar y a descubrir de que estaba haciendo muchas cosas malas, muchas cosas equivocadas. Hermanos, la palabra de Dios es viva y es eficaz y funciona. Funciona. Así como en las hermanas funciona el té de manzanilla con pericón, ¿verdad? Así como le tienen fe, ¿verdad? A la agüita de manzanilla con pericón. Mire, o el agua de hierbabuena, o también a todo eso, ¿eh? Si funciona, la palabra de Dios sí funciona. Y de eso habemos muchos testigos. ¿Tienes algo que compartirnos, Pati? ¿O no? Hoy no. Sí, pero mejor más adelante. Bueno, el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 131, nos dice: es tan grande el poder y la fuerza de la palabra de Dios, que constituye sustento y vigor de la Iglesia, firmeza de fe para sus hijos, alimento del alma, fuente límpida y perenne de vida espiritual. Los fieles han de tener fácil acceso a la Sagrada Escritura. ¿Qué numeral? Numeral 131. En aquellos entonces, vamos a decir del año 64 para atrás. Bueno, yo estaba muy chiquito, usted no había nacido. Pero se decía de que tener una Biblia en la casa era un sacrilegio. Era un pecado, pero de aquellos tremendos.
En los conventos, en los monasterios, solo se tenía una Biblia para toda la congregación. Y solamente el sacerdote, el obispo para arriba, pues tenían acceso a la Sagrada Escritura. Y creo que era en latín la misa. La misa en latín. ¿Verdad? Ajá. La misa era en latín. Ya iba a misa. Cállate. No reveles tu identidad. Pues a mí me cuentan que antes la misa era en latín y el sacerdote volteado hacia el altar. Pero gracias al Concilio Vaticano II, ahora pues la Iglesia ha reconocido que es necesario que todos tengamos acceso a la Sagrada Escritura. Y me gusta meditar sobre lo que representa para nosotros como cristianos. Dice, es tan grande el poder y la fuerza de la palabra de Dios, oiga, que constituye sustento y vigor. Es importante que nosotros como cristianos católicos también aprendamos. La Iglesia Católica está sustentada o asentada en 3 pilares fundamentales. Pati, ¿te acuerdas cuáles son esos 3 pilares? Más o menos. 1. La Sagrada Biblia. La Sagrada Biblia es el Dios. primer sustento, es el primer pilar donde la Iglesia se sostiene. El segundo, La Sagrada Tradición. la Sagrada Tradición. Muy bien. Y tercero, El Catecismo de la Iglesia. el Magisterio de la Iglesia. De la Iglesia, sí. O sea, ahí no hay quite ni vuelta de hoja. Todo lo que la Iglesia Católica hace está sustentado por la palabra de Dios. No se ha inventado absolutamente nada. Así con la Sagrada Tradición, de eso vamos a hablar en otra oportunidad, y en el Magisterio de la Iglesia, que tiene la sucesión apostólica o el depósito de la fe. En latín se llama Fidei Depositum. Ya vio cómo sale, hermano. Entonces dice que la Sagrada Escritura constituye sustento y vigor de la Iglesia. Ahora, firmeza de fe para sus hijos. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír, dice la carta a los romanos. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si Dios lo dice, yo lo creo. Y si todo lo que Dios dice está plasmado en la Sagrada Escritura, yo lo creo. Y mi fe se sostiene de que si Dios lo dijo, Él lo hará. Y es bueno. Y es bueno. Y es provechoso. ¿Ok? Ahora, dice también, alimento del alma. Por eso es de que nosotros les invitamos. O sea, les invitamos a que pues, lea la Biblia. A ver, ¿cuántos tiempos de comidita se echa al día, hermanito? Mínimo 3. Por lo menos 3. Con sus cafecitos y sus champurradas o su frutita, pero... Las respectivas refacciones. Las respectivas refacciones. Y entonces, imagínense ustedes, si le tomáramos si pudiéramos, una fotografía a su alma y a su cuerpo, ¿cuál saldría más chilera? Se la dejo ahí de tarea. Dice que es el alimento del alma. Se lo dije la vez pasada, no es que nosotros caigamos en un fanatismo, no. Pero nosotros hemos descubierto que la palabra de Dios ese es nuestro alimento. Bueno, a ambos nos encanta escuchar palabra de Dios. Y ahí estamos viendo algún mensaje de algún sacerdote, alguna homilía, o las prédicas del hermano Jorge y de la hermana Pati, ¿verdad? ¡Ja! Bien, hermano. Alábate, pato, que mañana te mato, ¿verdad? Y fuente límpida y perenne de vida espiritual. Nosotros de por sí, hermano, hemos sido creados como seres espirituales. Y es lo que va a trascender el último día. ¿Ok?
El numeral 133 del Catecismo nos dice: la Iglesia, como institución, la Iglesia recomienda insistentemente a todos los fieles la lectura asidua de la Escritura para que adquieran para que adquieran la ciencia suprema de Jesucristo. Filipenses 3:8. Pues desconocer la Escritura es desconocer a Cristo. Estas son palabras de San Jerónimo. A ver, en cuenta regresiva, de 5, 3, 2, 1. A ver, así con un like. A ver, habemos 19 contactados. A ver si es posible tener los 19 likes. A ver, ¿cuántos de ustedes aman a Jesús? ¿5? 4, 3, 2, 1. Ya va un like por ahí. Por lo menos ya vi 1. 2. Ya vi 2. Ya vi 3. 4. Eso significa que me están poniendo atención. 5. A ver, ¿cuántos aman a Jesús? Que levanten la mano. ¿Cuántos aman a Jesús? Y a veces le decimos: ay, Jesucito lindo, mi amor, te amo, te adoro, te bendigo, glorificado sea el Señor, amén. Y no voy a parar hasta que estén todos. Eso, muy bien, hasta de corazones, muy bien, mis lindos, así me gusta, que todos participando. Bueno, ok. Pati, ¿tú me amas? Sí. Pero agarra tu micrófono porque no se oye. Sí. Pati, ¿tú me amas? Sí, te amo. ¿Sí? Sí. ¿Y por qué decís que me amas? Muy buena pregunta. ¿Por qué me amas? Porque en ti hay esas cualidades que no tiene cualquiera y que son las que a mí me llenan. Bueno, ahora haceme la misma pregunta. Tú me amas. Yo sí te amo. Porque me amo. Porque te conozco. Y yo también te conozco. Y mucho y muy bien. Es que esa es la clave. Solo se ama a quien se conoce. Solo se ama a quien se conoce. Y solo podemos amar a Jesús cuando leemos su palabra, porque Él es la palabra. Por eso nosotros en el Ángelus rezamos, y el Verbo, o sea la palabra, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Eso está tomado del Evangelio según San Juan capítulo 1. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Por eso dice el magisterio de la Iglesia: la Iglesia recomienda insistentemente a todos los fieles la lectura asidua de la Escritura para que adquieran la ciencia suprema de Jesucristo, pues desconocer la Escritura es desconocer a Cristo. San Jerónimo. Hermanos, solo se ama a quien se conoce. Entonces, ahí, por eso les invitamos que sigan con nosotros, pero también si pertenecen a alguna comunidad, sigan enlazándose, ¿verdad? Si están en algún curso, dele. Todo esto es tiempo bien aprovechado. O sea, bueno, respetando el gusto de cada quien, pero no sé si sea provechoso pues estar viendo el cartel de los sapos, hermano, o el Señor de los cielos, o qué sé yo, o combate. O sea, nosotros como cristianos sabemos de que nuestra fuerza viene de Dios, pero no podemos conocer de esa fuerza si no leemos. No podemos decir que amamos a Jesús si no lo conocemos, si solo ahí está de oídas, ¿verdad?
sino que al contrario. Dice que por eso es de que ahora la iglesia nos anima a que leamos constantemente la palabra. También se lo decía hace 8 días, alguien me podrá decir, hermano Jorge, es que yo no la entiendo. No entiendo ni papa. No tenga pena, aquí se las explicamos. Están los sacerdotes, están otros hermanos predicadores a quienes saludamos fraternalmente y les mandamos un fuerte abrazo, ¿verdad? O sea, Dios también pues nos ha favorecido con ese don para poderles acompañar y poder comprender algunos textos bíblicos o la Biblia en sí, ¿verdad? Y si no sabemos la respuesta, pues la averiguamos, hermano, pero usted va a tener la respuesta. Veamos lo que dice la segunda carta a Timoteo en el capítulo 3, versículos 16 y 17. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Muy bien. La palabra de Dios dice así: toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para rebatir, para corregir y guiar en el bien. Así el hombre de Dios se hace un experto y queda preparado para toda obra buena. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hermanos, si es el manual del fabricante. Es el manual. A mí a veces se me acerca alguien y me pregunta, hermano Jorge, porque ya es creyente, ¿verdad? O sea, dice, yo sé que ya ha estado perseverando. Entonces, hermano Jorge, ¿qué puedo hacer en tal situación? Vaya al manual. ¿Qué dice la Biblia con respecto a eso? No, pero dígame usted. No, a ver qué dice la Biblia. Ya después de que me dice lo que ya leyó en la Biblia, entonces ya vengo yo y pues ya le complemento. Dice, toda escritura es inspirada por Dios. Los escépticos dicen que eso es hecho por los hombres. Momentito. Dice la palabra que he sido inspirada por Dios. Y Dios se da a conocer, inspira a los escritores sagrados para que plasmen en papel la voluntad de Dios, lo que Dios quiere, etc. ¿Verdad? Es inspirada por Dios. Y dice, y es útil para enseñar. Es lo que estamos haciendo ahorita. Les estamos enseñando qué hacer, cómo hacerlo, cuándo aplicarla. Imagínense, por ejemplo, dice la palabra de Dios, para todo hay un tiempo. Tiempo para llorar, tiempo para reír, tiempo para sembrar, tiempo para cosechar. O sea, para enseñar. Jesús enseñaba a través de parábolas, ¿verdad? O sea, toda palabra pues es útil para enseñar. Pero también dice para rebatir. Ah, eso significa que es para que nos agarremos a bibliazos, ¿no, hermano? ¿No? Cuando vemos el Evangelio según San Mateo capítulo 4, nos relata el momento en que Jesús es tentado por el enemigo, Dios lo reprenda, en el desierto. Dijo el tentador a Jesús, si en verdad eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Ah, pero vino Jesús y le rebatió. Y le dijo, escrito está. Ah, mire, lo agarró con la Biblia. Escrito está que no solo de pan vive el hombre, sino de que sale de la boca de Dios. Lo agarró por Deuteronomio capítulo 8. A ver, ¿cómo les quedó el ojo? Ah, pero entonces vino el tentador y se lo agarró por el Salmo 122. Porque se lo llevó a lo más alto del templo. Y le dijo, lánzate, porque está escrito que tu pie no resbalará. Que Dios enviará ángeles Ajá. para que no
resbale tu pie. Ahí está, Salmo 122. Pero vino Jesús y lo rebatió, le contraatacó y le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios, y solo a Dios adorarás. El Shema Israel, Deuteronomio capítulo 6. A ver, dice que toda palabra es útil para rebatir. Y es importante rebatir cuando hay gente que está a favor del aborto. Cuando hay gente que está a favor de la unión de personas del mismo sexo. Gente que está a favor de la corrupción. Que está a favor de la ideología del género. Entonces nosotros también podemos rebatir a través de lo que Dios dice en su palabra. Dice que también para corregir. O sea, por eso son innumerables los testimonios de personas que a través de la Sagrada Escritura han cambiado la trayectoria de su vida. Y dice, mire qué hermoso, y guiar en el bien. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos los busca de todo corazón. ¿Dichoso aquel? Dichoso. Y fíjese pues, dice, así el hombre de Dios, o sea, ustedes y nosotros. El hombre, estamos hablando de género humano. El hombre de Dios se hace un experto. ¿Sabe por qué? Porque sabe muy bien cómo actuar, qué hacer, cómo hacer y cuándo hacerlo. ¿Sí? Y queda preparado para toda obra buena. ¡Qué lindo! Todos acá estamos llamados a hacer el bien y pasar la vida haciendo el bien. Y fíjense, diría, ay santo Dios, ¿cómo se llamaba este santo, por Dios santo? San Antonio de Padua. Él decía, el único evangelio que los incrédulos van a ver en la calle va a ser tu testimonio de vida. Es el único evangelio. Y gracias a nuestro testimonio de vida, también muchos incrédulos van a creer y se van a acercar al Señor. Entonces vamos a quedar preparados para toda obra buena. Y terminamos nuestra reflexión con la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. Esto es importante mencionarlo. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. Dice, sépanlo bien, ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia, pues ninguna profecía ha venido por iniciativa humana, sino que los hombres de Dios han hablado movidos por el Espíritu Santo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, se lo vuelvo a leer. Sépanlo bien, ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia. Por eso es de que nosotros debemos tener, al leer la Escritura, pues debemos tener el discernimiento para poder distinguir quién está diciendo la verdad, quién está utilizando la palabra de Dios para su propio interés, para su propio beneficio. O si otra persona pues la está utilizando para la edificación de las almas, para que tengan el encuentro personal con el Señor y así alcanzar la salvación. Ay de aquel que utiliza la palabra de Dios para su propio beneficio. ¿Ok? Entonces tenemos mucho cuidado y por eso dice la carta de Pedro,
de que no se puede interpretar por cuenta propia. Yo quisiera agregar y regresar a la cita que dijiste de Hebreos 4:12, porque dice en el versículo 12, pero en su parte final dice, haciendo un discernimiento de los deseos y los pensamientos más íntimos. O sea, la palabra de Dios te viene a enseñar qué es lo correcto y qué no es lo correcto. Saber escuchar cuando realmente el mensaje viene de Dios y cuando no es de Dios. O sea, para eso necesitamos leer la palabra, conocer qué es lo que nos dice, para poder tener ese discernimiento y la necesidad de estar invocando al Espíritu Santo, que es el que nos da y nos recuerda qué es lo que debemos de hacer y decir, ¿verdad? Así es. O sea, por eso es de que hay de aquel que manipula un texto, que manipula la palabra de Dios para manipular la mente de todos ustedes. Hay de aquel, porque cuánta gente está hoy adoctrinada, y entonces, bueno, hemos visto un montón, hermano, un montón de videos, ¿verdad? Donde, bueno, hemos visto cómo es de fácil persuadir a las personas que ignoran lo que realmente Dios quiere. Entonces, por eso, pues les pedimos, lean la Escritura. Hay una forma muy linda de poder leer la Escritura y es la Lectio Divina. La Lectio Divina es una manera, es la lectura meditada de la palabra de Dios. Si alguien desconoce el término, pues de repente podemos hacer una Lectio Divina, ¿verdad? Y la podemos hacer acá y así pues ustedes van aprendiendo a ver, no solo aprendiendo, sino a descubrir lo hermoso que tiene un texto bíblico. Nosotros como predicadores no podemos sacarnos de la manga un comentario. Nosotros, o sea, leemos, pero también buscamos el respaldo del magisterio de la iglesia para que todo vaya, pues, tal y como para que sea una correcta interpretación. Entonces, por eso es de que bendito sea Dios por la Sagrada Escritura, porque es Dios mismo el que se da a conocer. Jesús lo dice en su Evangelio. Las Escrituras hablan de mí, y es cierto, porque Él es la palabra. Y quiero dejarles esta semilla nuevamente. Solo se ama a quien se conoce. Si tú dices amar a Jesús, eso significa de que hablas con Él, platicas con Él a través de la palabra, te congregas, aunque sea en este tiempo de una manera virtual, comes con Él alrededor de la mesa eucarística, pero también te congregas en una comunidad y también atiendes al necesitado. Eso es amar a Jesús, porque Jesús dijo, todo aquello que le hicieren a uno de los míos más pequeños, a mí me lo hace. Entonces, les dejamos esta semilla. Dios mediante, bueno, ya les vamos a dar algunos avisos, pero en esta hora les invito a que inclinen su rostro y demos gracias a Dios. Hagamos un momentito de silencio para que lo que hoy hemos escuchado quede en nuestra mente y en nuestro corazón. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que tú siempre nos escuchas. Que no queda ni una sola oración que no hayas escuchado. Señor, encomendamos las mentes y los corazones de todos estos hijos tuyos, hermanos nuestros, para que se mantengan firmes en su santísima fe, para que a pesar de cualquier circunstancia, se recuerden lo que la palabra ha dicho. Yo estaré contigo siempre, hasta el fin del mundo. En eso confiamos, en eso creemos. Señor, también hoy pues nos toca retirarnos, pero sabemos que tú te quedas con nosotros
y te quedas en cada una de estas familias. Y hoy juntos nos dirigimos a ti con la oración que nuestro hermano mayor nos enseñó. A ver, deme su manita. Deme su mano, pues, pésquela duro ahí. Y dele su manita a quienes están con usted. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. A ti, Virgen Santísima, síguenos abrazando, síguenos cobijando con tu manto amoroso de madre, de amiga, de hermana, de confidente y de mujer. Madre, por estar siempre con nosotros. Gracias porque siempre nos acompañas y te pedimos, como siempre, que sigas intercediendo ante Jesús por nuestras necesidades, por las necesidades del mundo entero, Virgen Santísima. Y te saludamos como te saludó el ángel. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes, y solo nunca me dejes. Y ya que me amas tanto como una verdadera madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.